Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, martes, día 7 de junio, con el futuro del mini S&P 500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el análisis. Una sesión pues un poco con este titular. Estamos Wall Street, ¿no? Como en una noria, arriba y abajo, pero sin ir a ninguna parte. Vamos a verlo un poco en detalle. Como siempre antes, recordando que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, echemos un vistazo al calendario económico. Vamos a ver, aquí abrimos la página de investing.com. Tenemos a las 4 de la tarde hora española peninsular, media hora después de la apertura americana, una comparecencia de Yellen, secretaria del Tesoro, y eso puede dar pues una volatilidad a esa hora, así que atentos a las 4. Más allá de eso, pues no, fuera de la sesión, o sea, antes, de aquí 40 minutos, se va a dar el dato de balanza comercial en Estados Unidos y poca cosa más allí, ya luego pues por la noche otras noticias de menor relevancia. Vámonos al mercado, primero empezando con el futuro del mini S&P 500. Vamos a gráfico semanal, que ayer no pude hacer vídeo. Aquí tenemos en el gráfico de la semana una vela semanal de la semana anterior aquí, bajista, pero sin perder el soporte, un soporte importante y sin tampoco superar su resistencia principal, que la tiene ahí cerca de los, veremos en marcos menores, cerca de los 4.200. Ahí vemos pues un poco un atrancamiento, una zona, un lateral que se ha formado en la última semana a muy corto plazo, pero al fin y al cabo un lateral. Vamos a verlo en marcos menores. Aquí en diario ya se aprecia un poquito. Fijaros un poco cómo desde la última semana, desde que superó esta resistencia y se encontró con la zona de los 4.200, que era, ya lo fui explicando a lo largo de la semana anterior. Aquí teníamos un nivel que era ese primer mínimo anual que luego se fue testeando sucesivamente a lo largo de febrero y de marzo, pues un poco en la primera zona de soporte que dejó esos mínimos anuales hasta que fueron rotos con este movimiento bajista en mayo, pues ahora estamos ahí encajados, pero tampoco ha perdido el principal soporte, ¿no? En la zona aquí de los 4.000 pues 85 aproximadamente, y por tanto se está formando aquí pues un rango, ¿no? Como lo vamos viendo en gráfico diario, incluso se aprecia en gráfico diario, bajada, hizo como un throwback a esta zona, continuación alcista, vuelta a bajar, ni puede romper el soporte de momento, ni puede romper la resistencia de momento. Vámonos al gráfico de 4 horas, aquí se aprecia perfectamente cada vez que el precio se acerca a la banda superior, papel que le entra, y cada vez que se acerca a la banda inferior, papel que le entra para arriba. Con lo cual, de momento, pues eso, subiendo y bajando, pero sin ir a ninguna zona, a ninguna parte. Está actuando muy bien de soporte esta zona, de los 4.080 aproximadamente, como decía antes. Aquí se ve mucho mejor en 4 horas, ¿no? Todo ese mínimo roto, que ya se convirtió en resistencia, otra vez aquí, roto al alza, convertido en soporte. Y durante la sesión de hoy pues está volviendo a atacar esta zona de soporte y veremos qué ocurre. Vamos al gráfico de 1 hora. Es un vídeo más para explicar cosas, conceptos, estructuras y demás, que para hablar de nada, aparte de que evidentemente yo tampoco tengo la bola de cristal para ver lo que va a suceder, pero un poquito pues a modo de reforzar ciertos niveles, que de hecho es el enfoque de estos vídeos. Aquí vemos en el gráfico de 1 hora como primera resistencia la confluencia de estos niveles, que no son los máximos del día, pero es un nivel importante. Fijaros que en todo este último tramo a la baja el precio dejó aquí en los máximos de ayer lunes, lo veremos mejor en 15 minutos, ¿vale? En una zona que ya fue resistencia el día 31 de mayo, 1 de junio, ahí hubo una entrada de papel considerable, un poco en esta zona de soporte se convirtió en resistencia, volvió, aquí se superó al alza, pues esta zona volvió ayer a ser protagonista, zona de los 4.170, y volvió ahí a encontrar resistencia al precio, dejando una zona de soporte un poco, ¿no? Como una especie de estructura de giro, con un soporte claro en los 4.145 aproximadamente, que se rompió a la baja, que ejerció al final de la sesión de ayer de resistencia. Fijaros en esta estructura, aquí un pullback a esta zona de mínimos,
continuación bajista, aunque no continuó, se paró en los últimos mínimos dejados, rebote, y ya en la sesión de hoy sí que ruptura de ese soporte 4.110 aproximadamente, que se ha convertido luego en resistencia. Aquí lo vemos en este gráfico de 15 minutos, ese pullback que se ha sucedido en la aquí 4.110, que ahora pues es la primera resistencia que tiene en la sesión de intradía de hoy. Vemos un poco el nuevo ataque a los mínimos, soporte importante, estamos en el soporte mayor, rebote ligero, esto es un gráfico de 15 minutos, una vela por tanto de 15 minutos, queda mucho por ver, pero de momento un pequeño rebote desde esta zona, un poco como interpretación, y es normal. Cortos que se han abierto aquí en este tipo de operativa más intradía, pues aquí se han cerrado. Es obvio y normal y coherente. Bien, volvemos al gráfico de 60 minutos. Y además tenemos aquí la media de 200 en este marco actuando también como resistencia en la misma zona. Por arriba tendríamos otra resistencia que es esta de aquí, esta zona de soportes convertido en resistencia al final de la sesión de ayer, 4.140, 4.145 sería la siguiente resistencia que podría ser interesante de ver cómo se comporta. Podríamos encontrar una resistencia menor, que estaríamos hablando de aquí, de esta zona 4.100, he puesto una elipse, bueno, se entiende bien. En la zona 4.125, que son los máximos del día, resistencia intermedia, y luego para mí la más importante dentro de todo el contexto lateral en el que estamos metidos, pero para marcar niveles pues que pueden ser protagonistas en la sesión de hoy. Si perdemos el soporte de los 4.070, pues aparte de perder un gran soporte, estamos con todo este contexto, perderíamos esa confluencia de últimos máximos, 38,2%, etcétera, etcétera. Hay una primera zona de soporte a destacar, que serían un poco estos mínimos de aquí. Aquí se sucedió un poco esta corrección y ahí arrancó de nuevo un movimiento alcista, 4.040 aproximadamente, y luego pues tal vez podríamos encontrar soporte en esta zona de aquí, más o menos 3.960, 3.980, que fue la parte superior de todo este tramo así lateral en una zona, ¿no?, de soporte mayor. Bien, vámonos al Nasdaq para ver algo parecido pero con niveles diferentes. Gráfico semanal. Aquí también la semana anterior, una vela peoncita, encontrando resistencia en la resistencia mayor, girándose el precio de esta zona, pero tampoco no iniciando una continuación bajista pues muy pronunciada. Y aquí en el gráfico diario pues también vemos este pequeño tramo lateral en el que se ha quedado con un soporte muy claro aquí, que venía de toda esta resistencia de aquí, que está hoy también atacando el precio esa zona. Aquí se ve mejor en gráfico de 4 horas, toda esa zona de resistencia convertida ahora en soporte, 12.460 aproximadamente, con muchos toques en todo el soporte, cada vez que llega rebota, cada vez que llega a la parte alta para abajo que se va, con lo cual un lateral desde finales de mayo en el que nos encontramos. Y repito, hoy atacando otra vez el precio justo en la parte inferior. Si se pierde esta zona, el siguiente soporte que encuentro está ahí cerquita de los 12.300, donde tiene el precio una pequeña zona de reacumulación anterior del día 27 de mayo y podría ser un primer soporte, pero desde luego el más relevante está aquí, en la zona de los 12.100, también como veíamos en el S&P 500, parte alta de todo este tramo lateral en el soporte mayor. Vámonos al gráfico de una hora para encontrar niveles de resistencia más cerca, más para la sesión de intradía de hoy, y vemos un poco algo parecido con el S&P 500, ¿no? En los máximos de la sesión de ayer se formó también un poco esta zona de distribución, soporte en estos tramos, ruptura, pullback, que se sucedió al final de la sesión de ayer, dejando estos soportes que se han perdido en la sesión de hoy, que han actuado como resistencia en la sesión de hoy, 12.550, 12.650, y sería la primera resistencia. De hecho, durante todo el día de hoy el precio ha ido rebotando entre esta zona y el soporte mayor. Y ahora un poco se ha intentado una ruptura un poco más contundente, pero bueno, falta toda la sesión americana por ver y vamos a ver pues qué se sucede. Y aquí tenemos la preparación de la sesión de hoy y vamos a ver pues cómo todo se desarrolla. Nada más, que tengáis una feliz tarde, buen trading y hasta mañana.